Bueno, en nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía, queremos agradecer la presencia de todos en la tarde de hoy para la actividad número 14 de educación médica en línea que se desarrolla o que se ha desarrollado durante esta gestión. En nombre de la Junta Directiva, pues le damos la bienvenida a todos y bueno, queremos en esta oportunidad nuevamente agradecer a la sección de cirugía bariátrica y metabólica porque es la encargada de la actividad del día de hoy con un tema súper interesante que va a estar dirigido fundamentalmente a los cirujanos generales desde la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, para esto yo le voy a dar la palabra para que iniciemos la actividad al doctor José Pestana, quien es el encargado de la sección de cirugía bariátrica y metabólica de la Sociedad Venezolana de Cirugía. José, bienvenido, los micrófonos son tuyos. Buenas tardes, saludos a todos. Muchísimas gracias, José León, por tu introducción. Gracias en nombre de la sección de cirugía bariátrica que me honro en dirigir, en conjunto con María Gabriela Padilla y Pedro Monsalve. Agradecemos esta actividad, ya es la segunda actividad de este tipo que organiza la sección. Estamos muy contentos, estamos muy complacidos de el tema que se ha seleccionado y también del expositor, quien es un distinguido cirujano, el doctor Andy Cristian Abarca Aquino, quien es cirujano general de la Universidad Central de Venezuela, egresado del curso de ampliación como cirujano bariátrico del Hospital Universitario de Caracas. Es profesor e instructor de la Cátedra de Clínica y Terapéutica Quirúrgica D del Hospital Universitario y Servicio de Cirugía 4 y es el coordinador general de la unidad de cirugía bariátrica, así como del curso de ampliación de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Universitario de Caracas. Estamos muy complacidos de su presencia, agradecemos pues eh, su exposición y damos inicio a esta actividad. Entonces dejo los micrófonos al doctor Abarca para iniciarla y luego tendremos una sección en donde estarán abiertos los micrófonos para que hagan preguntas y comentarios en relación a la exposición. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al doctor Andy Abarca. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Quería inicialmente agradecer también a la Sociedad Venezolana de Cirugía y a la sección por la invitación a dar esta conferencia, ¿no? Este tema es bastante interesante. Sinceramente, no hay mucha de la literatura, más que todo la literatura que hay es acerca del manejo o el abordaje de las complicaciones bariátricas por parte del cirujano general. Pero ciertamente este no es el punto a cual vamos a discutir, ¿no? Lo que sí es cierto es que cada vez que un paciente bariátrico acude a la emergencia, trae consigo una anatomía gastrointestinal, por la cual muchos cirujanos generales no están familiarizados. O entonces por eso vamos a explorar lo que son esos cambios, ciertamente invisibles a simple vista, pero muy importantes del punto de vista clínico, ¿no? ¿Por qué creo esto? Porque estos pueden transformar por completo la manera en que nosotros diagnosticamos y tratamos al paciente quirúrgico. El contenido de esta presentación vamos a desarrollar los siguientes puntos particulares. En primer lugar, una breve introducción sobre datos estadísticos. Luego hablaremos muy resumidamente sobre los procedimientos bariátricos, así como las complicaciones que comúnmente puede aproximarse al cirujano general. Es importante que sepan esto. Luego haré hincapié sobre la importancia para el cirujano general en conocer esos cambios. Luego ya les hablaré sobre las modificaciones anatómicas y sobre el impacto, ¿no?, que producen estas patologías, en este impacto, este cambio anatómico en patologías frecuentes de cirugía general. Y finalmente las conclusiones. Vamos a hablar un poco entonces de estadísticas. Según reportes de la OMS y el Atlas Mundial de la Obesidad, los cuales fueron publicados en el 2025, concluyeron que para el año 2022, 2.500 millones de adultos tenían un índice de masa corporal por encima de 25, en donde el 45% de los adultos presentaban sobrepeso y el 16% obesidad. Se estima que para el 2030 el 50% de la población mundial tendrá exceso de peso.
Ya en cuanto a la región de las Américas, sigue manteniéndose como la de mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mundo. La proyección igualmente para el 2030 es que el 73,2%, como dice ahí, de los adultos tendrán sobrepeso y obesidad. Para nuestro país, el 54% de los adultos viven actualmente con un índice mayor de 24 y de 25, disculpe, y 24% tienen obesidad. La proyección se estima que 10,5 millones de adultos venezolanos van a tener sobrepeso. Si ya hablamos sobre los procedimientos bariátricos, en el noveno informe global de la ICSO, publicado en el 2025 y que recolecta datos del 2023, concluye que se realizaron en total 502.000 procedimientos bariátricos, ¿no? Reportadas por 24 países, en donde se incluyó Venezuela, a través de Soxivan, y fueron alrededor de 1.135 procedimientos bariátricos en nuestro país. Este informe ratifica que la gastrectomía vertical o manga sigue siendo el procedimiento bariátrico más realizado a nivel mundial, seguido por supuesto el bypass gástrico en Yerrux y el bypass gástrico de una anastomosis. Ahora bien, si desmenuzamos un poco más estos datos, vemos que podemos evidenciar que se realizaron 341 mangas gástricas, representando así un 57%. En el caso del bypass gástrico en hierro, como procedimiento primario, representó alrededor de un 32%. Y otro procedimiento que menos frecuente, como el bypass de una anastomosis, si bien es cierto, ha tenido un crecimiento sostenido, especialmente en Europa, Asia y Medio Oriente, ha llegado a representar entre el 6 al 10% de todos los procedimientos que se realizan a nivel global. La banda gástrica, actualmente en declive global, prácticamente abandonada como procedimiento primario. Actualmente se realizan más retiros que colocaciones, pero a pesar de eso aún están presentes en complicaciones en urgencias. Y no sé si pueden ver, al final hay un procedimientos catalogados como otros, ¿no? Que si bien es cierto, no han aumentado a la hora de publicar ese informe en frecuencia, pero sí ellos incluyen procedimientos endoscópicos y técnicas híbridas. Pero dada la creciente relevancia de estas técnicas, ellos reportan que en las futuras ediciones del informe realizado por la ICSO refieren que buscarán proporcionar análisis separados y un poco más detallados acerca de estos procedimientos. Y estos procedimientos son los que les voy a mencionar eh, a continuación. Volvemos nuevamente, por supuesto, le voy a mencionar 6 procedimientos que considero yo que deben de ser del conocimiento del cirujano general actual, para que más o menos tengamos un marco común antes de entrar en complicaciones, anatomía modificada, ¿no? En primer lugar, tenemos la gastrectomía vertical o manga gástrica, donde se realiza es un procedimiento bastante conocido, una resección longitudinal de entre el 70 al 80% del estómago a lo largo de la curvatura mayor. En este procedimiento no se realizan anastomosis, no hay cambios significativos en cuanto a la vía del tránsito intestinal. Su principio es netamente restrictivo. Ya en el caso del bypass gástrico en J-Rox se confecciona un pequeño pouch o reservorio gástrico de aproximadamente 30 a 40 ml de volumen con una anastomosis gastroyeyunal y una confección de una J-Rox, obteniendo así un asa alimentaria o eferente variable de longitud de aproximadamente 150 centímetros y un asa bilopancreática o aferente de entre 50 a 100 centímetros de longitud. Es importante mencionar que luego de esta Y, el de ROX, el segmento intestinal hacia la válvula ileocecal es denominado canal común o asa común. El bypass gástrico de una anastomosis o vagua consiste en crear un reservorio gástrico tubular y alargado a partir de la curvatura en menor. Posteriormente se realiza una anastomosis lateral entre el reservorio y el yeyuno, actualmente entre 150 y 200 centímetros. Hay algunas literaturas que reportan inclusive hasta 350 centímetros de desligamiento de trace. Adicionalmente se ha implementado un sistema antirreflujo, ascendiendo la asa aferente con entre 8 a 10 centímetros. La configuración de una sola anastomosis hace que este procedimiento sea simplificado, o sea, sea simplificado. Por supuesto, reduce el tiempo quirúrgico y mantiene un flujo alimentario directo hacia el yeyuno, disculpen, hasta el hilo distal. El subduodenal o cruce duodenal combina una gastrectomía en manga con una dirección intestinal de gran longitud. La cirugía inicia con la creación de una manga gástrica, ¿ok? Como les mencioné inicialmente, que preserva el píloro.
lo que mantiene un vaciamiento gástrico, si se quiere, fisiológico. Finalmente se realiza una anastomosis duodeno-ilial, a diferencia de los anteriores, como le había comentado, que era gastroyeyuno, ¿no? Y una anastomosis ileoilial, distal, que define así un canal común muy corto y una asa pilopancreática muy larga. Este procedimiento sigue siendo una de las técnicas más potentes para pérdida de peso y control metabólico, pero su uso global ha disminuido notablemente debido a las complejidades de la técnica y a los trastornos nutricionales importantes. Es por eso que les traigo a colación dos procedimientos que han calado notablemente en el mundo de la cirugía bariátrica, y el primero es el SADIS, que lo denominan como una evolución simplificada del Swiss duodenal clásico, ya que combina una manga gástrica con una dirección duodenal de una sola anastomosis, con una distancia desde la base fecal que puede ser variable entre 150 a 200 centímetros. El SADIS ha ganado una aceptación, como se lo mencioné anteriormente, notable en los últimos años, y se ha convertido en una de las técnicas con mayor crecimiento dentro de la cirugía bariátrica. Su popularidad se debe a su eficacia metabólica, ya que cada vez se están adaptando como procedimientos de elección en pacientes con un IMC elevado, por encima de 50. Así como también procedimientos de revisión tras manga gástrica, donde ha tenido resultados particularmente sólidos. El SASI, no tan, si se quiere, tan importante desde el punto de vista conocido como el SADI, pero sigue ganando popularidad, y más que todo en Europa y Medio Oriente, como una alternativa menos agresiva, dicen ellos, ¿no? Por supuesto, al SADI y al suicidonal clásico. El SASI es una evolución híbrida, combina una manga gástrica, si ven la imagen, ¿no? Con una anastomosis gastroilial, lateral. Permite, se dice, un tránsito dual. Una parte del alimento sigue el camino fisiológico. Los que realizan este procedimiento inclusive llegan a decir que el tránsito del 40%, pero bueno, lo que sí es cierto es que se considera una técnica actualmente en evolución, que continúa acumulando evidencia y que se espera de estudios más a largo plazo. Yo les voy a hablar algo, voy a hablar de complicaciones bariátricas, pero desde el punto de vista del cirujano general, que considero que debe de conocer para tener en cuenta a la hora de evaluar y cómo esos cambios anatómicos pueden tomar en consideración para su práctica clínica. Es importante, ¿no? La primera de ellas es la hemorragia, que si bien es cierto, con el pasar de los años ha ido en descenso, pero aún sigue presentándose después de una cirugía bariátrica. Se presenta alrededor de entre el 1 al 4%, y la tasa de mortalidad es menos del 1%. La hemorragia puede ser intraluminal o intraabdominal. Si bien es cierto, el sangrado intraluminal está relacionado con la línea de engrapado en posoperatorios inmediatos, tempranos, o las úlceras marginales en periodos posoperatorios ya tardíos, ¿no? Mientras que el sangrado intraabdominal en fases posoperatorias tempranas puede ocurrir a lo largo de los planos disecados, líneas de grapa y ligadura de vasos, lo cual puede constituir una emergencia quirúrgica. Por supuesto, tanto la hemorragia como la que lo voy a mencionar anteriormente, a continuación, que es la fuga, son procedimientos o complicaciones, si se quiere, mejor dicho, que son familiares para el cirujano general. Los signos y síntomas en cuanto a la fuga se hacen sospechar este diagnóstico generalmente comunes, como todas las fugas gastrointestinales, independientemente de citología específica. Sin embargo, esto es importante aclarar, que las fugas después de una cirugía bariátrica requieren de un conocimiento profundo del tipo de operación realizada, ¿no? De tipo de cirugía bariátrica realizada, y por supuesto la anatomía, para así optimizar la identificación temprana y el manejo adecuado. El porcentaje global de fuga en cirugía bariátrica es del 1 al 8%, y como dije anteriormente, varía de acuerdo al tipo de procedimiento. En cuanto a la úlcera marginal como otra complicación bariátrica, la revisión más reciente de la SMB se reporta una incidencia entre el 1 al 16%. Históricamente, este término se utilizaba descrito para úlceras que se formaban tras un bypass gástrico en Jet de Rose, típicamente en la gastroyeyuna anastomosis, pero el término actualmente se ha ampliado para úlceras anastomóticas que se encuentran tras un bypass gástrico de una anastomosis y con menor frecuencia tras un SADI. Como complicación a tomar en consideración de una úlcera marginal es la perforación, que está alrededor del 1%.
Anteriormente les había comentado acerca de la banda gástrica. Si bien es cierto, no los puse en los 6 procedimientos. Lo dije anteriormente, un procedimiento que prácticamente ya no se realiza. Ha caído en desuso debido a las altas tasas de complicación y la necesidad de revisión y conversión a otros procedimientos. Pero también es cierto que aún hay un número de pacientes con bandas gástricas in situ. Las complicaciones urgentes de estas bandas, de las bandas, son poco frecuentes, pero incluyen deslizamiento de la misma, erosión con posible perforación. Eh, Todos los procedimientos bariátricos son susceptibles a obstrucción intestinal por adherencias, al igual que otras operaciones abdominales laparoscópicas e inclusive abiertas. Los procedimientos bariátricos tienen el riesgo potencial de hernia interna, obstrucción en asa cerrada, invaginación, que se asocian con una alta morbilidad y una alta mortalidad. Lo que sí es cierto es que la obstrucción intestinal, como complicación global de una cirugía bariátrica, ocurre alrededor entre el 1 al 5% de los pacientes. Dada la importancia de esta complicación, daré más detalles luego tomando en consideración los cambios anatómicos. Y para finalizar, con esta lámina de complicaciones bariátricas, debido a la rápida pérdida de peso, los pacientes bariátricos experimentan una mayor movilización de colesterol hacia la bilis, una menor motilidad vesicular y una mayor secreción de colecitoquinina, lo que predispone el desarrollo de cálculos biliares. La incidencia de colelitiasis post cirugía bariátrica se ha reportado que entre 30 a 45%. Hay muchas literaturas que este porcentaje varía. Por supuesto, en comparación con los pacientes de la población general, es del 2 al 15%, es más elevado en pacientes postbariátricos. Eh, la cirugía bariátrica modifica, sin lugar a dudas, la anatomía gastrointestinal, y esos cambios pueden afectar la práctica clínica del cirujano general, desde evaluar un abdomen agudo hasta interpretar imágenes o planificar una reintervención. Frente a esa realidad surge la siguiente interrogante, ¿no? ¿Un cirujano general debe conocer los cambios anatómicos en cirugía bariátrica? Pues la respuesta es sí. En esta lámina le voy a colocar 5 puntos que sustentan la afirmación anteriormente que acabo de mencionarle. En primer lugar, como les mencioné al inicio, con más de medio millón de cirugías bariátricas al año a nivel global, cada vez más son los pacientes que llegan a la emergencia. Por lo tanto, este antecedente quirúrgico ya no es un evento raro. En el segundo punto, un paciente bariátrico no solo consulta por complicaciones inherentes a la cirugía bariátrica, consulta por apendicitis, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, pero un paciente que tiene una anatomía que ya no es la misma, ¿no? La cirugía bariátrica transforma el tránsito, la presión intraluminal, la irrigación y la disposición de las vísceras. Por lo tanto, las patologías frecuentes dejan de presentarse de forma común. Es decir, hay una clínica totalmente atípica, puede ser atípica. Como cuarto punto, y algo que es muy importante, es en cuanto a la responsabilidad médica. En muchos centros médicos, tanto públicos como privados, el primer contacto en urgencia es el cirujano general y no el bariátrico, por lo que el cirujano general debe familiarizarse con este tipo de paciente, o el familiarizarse con este tipo de paciente no es opcional, es una competencia esencial para cualquier cirujano general moderno. Y como último punto, en la emergencia ningún dolor abdominal puede interpretarse como habitual, los síntomas y signos cambian, las decisiones también, y un diagnóstico tardío puede ser fatal, por lo que el diagnóstico debe ser a tiempo. Ya mencionamos muy brevemente los procedimientos bariátricos que más frecuentemente se realizan. Ahora voy a enumerar los cambios anatómicos y sus implicaciones clínicas que se producen posterior a realizar, en este caso, la gastrectomía vertical y el bypass gástrico, que considero que son los procedimientos que más se realizan, pero voy a ir a algunos cambios con respecto a los otros procedimientos que les mencionaré. En primer lugar, con respecto a la manga. Tenemos un estómago tubular, estrecho, el píloro se mantiene conservado y el duodeno es accesible a través de la endoscopia. Algo que eso cobra importancia ya que la vía biliar es accesible por CPR convencional. Una característica sí que tiene la manga gástrica es su alta presión, lo que dificulta el manejo de una eventual fuga postoperatoria. En el caso del bypass gástrico, en Y de Rhodes y por supuesto procedimientos en donde se hagan anastomosis entre el intestino delgado y el estómago,
Tenemos, en el caso del bypass gástrico, en hierro, por ejemplo, tenemos un reservorio gástrico pequeño con una gastroyeyunoanastomosis. En el caso de la vagua también. Algo de vital importancia es que al excluir la parte del estómago, el mismo no es accesible por endoscopia por vía convencional, lo cual dificulta su evaluación de manera rutinaria. De igual manera, tanto el duodeno y la vía biliar es inaccesible por CPR estándar. Al haber una anastomosis, vamos a tener como resultado, o haber dos anastomosis, vamos a tener como resultado tres segmentos intestinales denominados asa alimentaria, asa pilopancreática y asa común. Estas crean espacios mesentéricos de los cuales hablaré a continuación. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el ascenso del asa alimentaria para realizar el bypass gástrico puede ser antecólico o transmesocólico. Actualmente, más frecuentemente se realiza de manera antecólica y esto tiene la implicación de que en el caso de que tendríamos dos espacios mesentéricos susceptibles de hernia interna. El primero es el espacio de Petersen, el cual es formado por el mesenterio del colon transverso y el meso del asa que se asciende y el otro espacio sería el que se forma luego de hacer la enteroenteroanastomosis. En el caso de realizar el ascenso transmesocólico, tendríamos un tercer espacio. En este video podemos evidenciar el espacio intermesentérico, el cual de rutina, particularmente nuestro grupo, lo cierra. Y luego tenemos el espacio de Petersen, en donde pueden ver esa asa, que es el asa fija, ¿no? El ángulo de Trace, que por ahí es donde ocurren las hernias internas a través del espacio de Petersen. Ambos espacios nosotros los cerramos. En las próximas láminas yo les voy a mencionar las patologías más frecuentes que el cirujano oral tiene en su práctica quirúrgica y la relación que tiene con las modificaciones anatómicas posterior a una cirugía bariátrica. Em, Vamos a empezar primero con la obstrucción intestinal, que considero que es la más importante y de vital y ¿por qué es importante? Por las complicaciones que tiene. Primero, vamos a evidenciar que los síntomas de un paciente posbariátrico son atípicos. Podemos tener un paciente que consulta por dolor en epigastrio, que puede confundirse con cuadro dipéxico, sin vómito, no puede tener distensión, puede que no tenga distensión abdominal, inclusive podemos tener un paciente tolerando vía oral. Eso va a depender, por supuesto, del segmento intestinal que esté comprometido en la obstrucción. Además de las causas conocidas de obstrucción intestinal, se agregan otras causas más frecuentes, como por ejemplo hernia interna, intussusección e inclusive un besoar. Desde el punto radiológico, podemos tener una rayos X de abdomen sin niveles hidroaéreos, sin la presencia clásica de signos radiológicos de obstrucción intestinal. Eh, la tomografía abdominal sigue siendo una herramienta muy importante y está indicada buscando otras causas de obstrucción, por supuesto, pero hay que tomar en consideración que tenemos que buscar también la posibilidad de hernia interna, aunque su ausencia en la tomografía no descarta la misma. Si se considera la administración de contraste oral, se debe comunicar al equipo de radiología, que la cual debe ser un volumen limitado o debe ser más espaciado en el tiempo. Eso es importante, ¿no? Muchas literaturas contraindican la colocación de sonda nasogástrica, primero por la posibilidad de perforación y segundo por la incapacidad de descomprimir el estómago excluido. Es muy común que un paciente con obstrucción intestinal en la práctica quirúrgica general o de cirugía general se le coloque una sonda nasogástrica a un paciente obstruido. En cuanto a la conducta, siempre está indicada una laparoscopia precoz, no esperar, por supuesto, signos peritoneales ni retrasar la laparoscopia por un estudio radiológico. En este video que les voy a mencionar ahorita, que les voy a mostrar, ya va. Este fue un paciente, no sé si ven del lado izquierdo, la rayo X con una serie de niveles, ciertamente, en ubicación inusual, en donde podemos evidenciar, no esperamos a la tomografía, solamente con esa rayos X. En una paciente que tenía dolor de leve intensidad, vimos un segmento de intestinal isquémico, lo cual hicimos la laparoscopia y se pudo resolver de manera satisfactoria. Otra patología, por supuesto, importantísima para el cirujano general es la apendicitis aguda. El dolor por cambio en la sensibilidad visceral puede localizarse de forma menos precisa o incluso presentarse en epigastrio, en abdomen derecho o ser difuso. La disminución de la grasa intraabdominal tras la cirugía bariátrica puede hacer que algunos signos peritoneales sean o más sutiles o por el contrario,
más evidentes. Los pacientes pueden, también es importante saber esto, que para todo, cualquier tipo de emergencia, los pacientes pueden atribuir el dolor a su cirugía previa. Esto es importante porque inclusive retrasa que el paciente consulte, ¿no? Los signos clásicos de McBurney y Roxen pueden ser menos confiables por adherencias posquirúrgicas, cambios inclusive en la posición del ciego o en la posición del apéndice. Sinceramente, la literatura sobre apendicitis en pacientes bariátricos es limitada, ¿no? Pero los reportes de casos muestran que el diagnóstico suele hacerse más tarde y con presentaciones más atípicas. En cuanto a la patología biliar, los pacientes postquirúrgicos pueden presentar hallazgos clásicos de colangitis aguda, dolor abdominal en cuadrante superior derecho, náuseas, pueden presentar, depende por supuesto, si un paciente con manga gástrica puede presentar náuseas, puede presentar inclusive vómitos, puede presentar también por supuesto fiebre. Si el dolor es muy fuerte, si es muy fuerte, de muy fuerte intensidad, es importante no descartar hernia interna. Siempre tener presente un paciente posbariátrico con dolor abdominal, pensar en la posibilidad de hernia interna. El eco abdominal ayuda, por supuesto, en el diagnóstico. En un procedimiento derivativo, la colecolitiasis debe tratarse con una CPR asistida por la paroscopia. En conclusión, la colecistitis aguda no difiere mucho, si se quiere, en lo habitual, pero nunca debemos de minimizar algún síntoma adicional fuera de lo común. Otras patologías frecuentes que maneja el cirujano general, en primer lugar tenemos la perforación de víscera hueca, en donde la úlcera duodenal perforada tras un bypass gástrico es una situación clínica sinceramente poco frecuente y difícil diagnóstico, ya que el signo radiológico clásico de neumoperitoneo con aire libre bajo el diafragma puede que no esté presente en la mayoría de los casos, ¿no? Ya que el aire ingerido fluye a través de en el caso del bypass, de la gastroyejunoanastomosis y por supuesto en lugar de regresar a través de la célula pancreática. Por lo tanto, el médico de emergencia no debe esperar ese hallazgo radiológico de neumoperitoneo. No, también es importante saber que es más común pensar en una úlcera marginal perforada, en donde sí veremos signos clásicos de neumoperitoneo en la rayo X de abdomen. Disculpen. En el caso de la pancreatitis aguda, la etiología biliar es más frecuente por litiasis posbariátrica. Puede confundirse con obstrucción de la asa bilipancreática. Es importante eso, que también eleva tanto amilasa como lipasa, ¿no? Puede presentarse como dolor abdominal difuso o incluso confundirse con complicaciones propias de una cirugía bariátrica. Es importante en estos pacientes, como en cualquier paciente con pancreatitis aguda, realizar una tomografía para confirmar el diagnóstico. Y en el caso de que sea una pancreatitis biliar, como lo mencioné anteriormente, el acceso a la CPR, si es un procedimiento derivativo, es limitado por vía convencional. Ya en el caso de la diverticulitis aguda, al igual que en los casos de apendicitis aguda, el dolor puede ser difuso, epigástrico o incluso en el abdomen derecho, por alteraciones en la sensibilidad visceral y por supuesto también por adherencias. La tomografía abdominal con contraste es la principal prueba complementaria para el diagnóstico de la diverticulitis, como lo ves también por supuesto en cirugía general, ya que ayuda a la identificación de posibles complicaciones asociadas. Ahora bien, para resumir, en un paciente posbariátrico que consulta a la emergencia por dolor abdominal, las primeras horas son decisivas, ¿no? La anatomía modificada altera la forma en la que presentan los signos, los síntomas y exige que el cirujano general actúe con un enfoque distinto, más rápido y con mayor sospecha, por lo que debemos tomar en consideración los siguientes puntos. En primer lugar, la evaluación primaria sigue los principios universales de trauma y urgencias, pero el paciente bariátrico con abdomen agudo requiere matices importantes. La descompensación puede ser súbita, la isquemia intestinal progresa rápido y la taquicardia es un signo cardinal, si en el caso de hernia interna, por supuesto. Si es posible, y esto es algo muy importante, se debe informar al cirujano tratante o al cirujano bariátrico si está disponible en la institución para orientar al cirujano general y poder descartar precozmente si estamos ante la presencia de una complicación inherentemente a la cirugía bariátrica.
Como tercer punto, se debe realizar una historia clínica dirigida, interrogando sobre qué procedimiento le fue realizado, así como el tiempo de operado. Tener una aproximación del peso perdido, algo que manejamos nosotros los bariátricos es el porcentaje de pérdida del exceso de peso. Y esto tiene una implicación clínica muy importante porque no es lo mismo evaluar a un paciente que aún es obeso o aquel paciente que está cercano a su peso ideal. Inclusive, como les mencioné anteriormente, el comportamiento clínico puede ser diferente, ¿no? Debemos interrogar síntomas cardinales como dolor, fiebre, intolerancia a la vía oral, síntomas de deshidratación. En cuanto al examen físico, como todo paciente quirúrgico debe ser exhaustivo, en donde la taquicardia cobra la mayor importancia. Podemos tener un paciente sin distensión abdominal, como lo mencioné anteriormente, pero puede estar obstruido, aunque por lo común no esté presente, pero siempre hay que buscar signos de irritación peritoneal, eso es muy importante. Desde el punto de vista paraclínico, es indispensable, como para todo paciente de emergencia, por supuesto, un perfil básico. Y debemos incluir lactato sérico y procalcitonina. Recordemos que un paciente posbariátrico, el comportamiento, como lo he mencionado durante toda la presentación, es atípico, entonces debemos de ser bastante acuiciosos con los laboratorios. En el caso de la imagenología, esto es un tema interesante porque la interpretación de los estudios requiere una mayor evaluación y consideración de los cambios anatómicos. E inclusive tenemos radiólogos que desconocen de la anatomía bariátrica. Entonces, tenemos radiólogos que desconocen de la anatomía, tenemos también cirujanos que también desconocen. Entonces, eso es una tormenta que al final no retarda el diagnóstico y hace que, por supuesto, las complicaciones sean más catastróficas, ¿no? Es importante, por supuesto, el eco en síntomas sugestivos de patología biliar, así como la rayos X y la tomografía de abdomen, con contraste en pacientes con dolor abdominal, buscando signos de dilatación, de asa, así como de estómago, dilatación del estómago excluido. Signo de remolino también es importante porque es sugestivo de hernia interna, disculpen, pero como les mencioné anteriormente, no descarta la misma, ¿no? Es importante destacar que podemos tener un paciente con una tomografía normal, pero el paciente puede estar sintomático. Es importante que, con lo que he comentado anteriormente, se debe discernir a la brevedad posible si estamos ante una complicación inherente a la cirugía bariátrica o estamos ante otra causa de abdomen agudo que puede ser manejado por el cirujano general. Y por último, en la literatura se destaca que se debe establecer un diagnóstico lo antes posible, entre 6 a 8 horas, por lo que la decisión quirúrgica debe ser prematura a través de una laparoscopia diagnóstica. Esto en el contexto, por supuesto, de un paciente con dolor, un paciente posbariátrico o con antecedente de cirugía bariátrica y que acude a la emergencia por dolor abdominal. Ya para concluir, en la emergencia el primer contacto es el cirujano general y no el cirujano bariátrico, como lo mencioné anteriormente. Por eso, este último, el cirujano general debe familiarizarse con con estos pacientes. O sea, el familiarizarse con estos pacientes no es opcional. Considero yo que actualmente forma parte actualmente forma parte inclusive de la preparación de un residente de cirugía. En el posgrado, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela, ya hay una asignatura un poco más específica con respecto a esto, en donde los cursantes ya hacen una rotación, tienen más tiempo evaluando y sabiendo acerca de los procedimientos bariátricos. Entonces considero que cada vez más el cirujano moderno debe estar familiarizado con los procedimientos bariátricos. Es importante conocer los cambios anatómicos en cirugía bariátrica en una competencia esencial, como lo comenté ahorita, y una responsabilidad del cirujano general moderno. Estos cambios anatómicos pueden alterar la forma en la que se presentan las patologías comunes de cirugía general. Y por último, debemos reinterpretar la semiología, desconfiar de los estudios normales y actuar con un umbral quirúrgico más bajo. Es decir, no debemos de retrasar
La laparoscopia diagnóstica, como así se denomina, diagnóstica, por realizar algún estudio paraclínico, laboratorio, que si tengo dudas, o un ecosonograma, una rayos X, una tomografía. Creo que este tipo de pacientes son pacientes que deben de ser explorados ante la sospecha o ante la duda de algún tipo de eventual, o sea, de complicación quirúrgica o causa de abdomen agudo, por supuesto. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, Andy. Excelente visión general, excelente exposición sobre este tema tan importante. El enfoque que le has dado creo que ha sido el que, digamos, te hemos propuesto, y creo que has interpretado bien y has planteado bien el sentir que teníamos de abrir una ventana al cirujano general sobre estos cambios anatómicos que existen en cirugía bariátrica, ¿no? Me quiero abrir el derecho de palabra para, para todos los que nos conectamos. Quiero destacar que estuvimos conectados 67 personas. Doy la bienvenida a todos en nombre de la sección bariátrica y la Sociedad Venezolana de Cirugía. Y bueno, están los micrófonos abiertos, están los chats también abiertos para quien quiera hacer alguna pregunta. Nosotros podemos, si desean hacerla a viva voz, piden la palabra, y si desean hacerla por acá, la podemos nosotros transmitir. Yo quería destacar y también aprovechar de iniciar la sección de preguntas, el tema de la laparoscopia diagnóstica. Muchas veces los cirujanos generales somos cuidadosos y somos, no quisiera decir temerosos, pero sí somos muy precavidos antes de llevar un paciente a quirófano, antes de decidir hacer una laparoscopia diagnóstica. ¿Crees tú, Andy, que se puede considerar la laparoscopia diagnóstica como parte de los estudios iniciales que se debe hacer al paciente bariátrico cuando consulta por dolor abdominal? Es decir, ser un poco más liberales con la laparoscopia diagnóstica que en un paciente regular que maneje un cirujano general con dolor abdominal en una emergencia. Sí, bueno, claro, claramente sí, doctor. Yo creo que lo que usted acaba de mencionar es importante. Yo creo que siempre pensar en hacer una laparoscopia es como que tenemos que ir ya con un diagnóstico establecido. Yo creo que eso es algo erróneo y eso es algo que sinceramente lo he estado inculcando yo con los residentes de posgrado en nuestro servicio. Si tienen el recurso que es una laparoscopia y tienen alguna duda, y por supuesto, por ejemplo, si para hacer un estudio radiológico que pueda tardar el tratamiento, yo creo que es importante utilizar. El doctor Pinto siempre lo dice él dice, si se llama diagnóstica es por algo. Entonces debe formar parte del armamentario, no solo diagnóstico, que también puede ser terapéutico. Sin lugar a dudas, yo concuerdo con la idea de utilizar la laparoscopia como un elemento más de diagnóstico y no como pensar que llegamos allá y tenemos que tener el diagnóstico ya establecido. Sí, un elemento más diagnóstico y terapéutico que solo terapéutico, es decir, Correcto. ayuda en el proceso diagnóstico. Creo que es un mensaje importante que tú lo has dicho, y que sería bueno como un take home message, como un mensaje importante para los residentes y para todas las personas que hacemos emergencia, que la laparoscopia tiene que estar allí y debe considerarse a veces rápido dentro de ese proceso para disminuirle morbilidad y mortalidad al paciente que consulta con cuadros agudos, pues en el contexto de cirugía bariátrica. Sí, no, y si bien es lo que usted dijo en el contexto de cirugía general, por supuesto, sí, en el de bariátrica más aún todavía. Debe ser inclusive más precoz. La laparoscopia diagnóstica, por supuesto, en el paciente que
consulta por dolor abdominal. Yo creo que eso no debemos de retrasar. Si tenemos algún tipo de sospecha de la posibilidad de una hernia interna, que considero yo que es la complicación más temida, ¿no? Tenemos Ok. en la audiencia al doctor Luis Lebel, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Yo quería darle la palabra a ver si él tenía algún comentario o alguna observación o pregunta que estoy seguro va a resultar interesante. No sé si me escuchó Luis, que fue expresidente, perdón, de la sociedad, porque el presidente actual es José Sí, León. Disculpa, José León, que te quité de la presidencia. No, ¿me No te escuchan? preocupes. sí, ahora Quería sí, darle Doc, la sí, palabra sí, a Luis. Luis, que fue expresidente de la sociedad, y por supuesto también a José León, si también quiere hacer algún comentario. Mire, bueno, en primer lugar, buenas tardes y comienzo felicitando al doctor Andy Abarca por una exposición tan maravillosa sobre un tema que es fundamental. Nosotros, como ustedes ven en las estadísticas, cada vez se está haciendo más cirugía bariátrica, así que las posibilidades de recibir un paciente complicado de una cirugía bariátrica o por un abdomen agudo no necesariamente relacionado con la cirugía bariátrica van a ir aumentando con el tiempo. Y nuestros residentes de cirugía general y los cirujanos generales, que son la fuerza de choque en todas las áreas de emergencia, tienen que estar preparados, conocer la anatomía y hacer el enfoque inicial para el manejo de estos pacientes. Eso es algo fundamental y yo saludo que la sociedad haya tenido la idea y desde la sección de bariátrica de proponer este tema que es fundamental y que tiene que ser del conocimiento de todos los cirujanos generales. Buenas tardes, Buenas felicitaciones tardes. por un tema muy importante. Indudablemente, la disyuntiva estaría cuando llegue el paciente a la emergencia, ver la capacidad que tiene el residente o el cirujano en hacerla abierta o por la laparoscopia. Indudablemente que la laparoscopia sigue siendo el punto más importante para no demorar ni los exámenes de laboratorio ni los de imágenes, porque son importantes. Y son complicaciones muy puntuales, como tú lo has mencionado, muy puntuales, que tenemos que tener en nuestra memoria al momento de llegar a ese paciente. Ojalá que se pueda contactar al cirujano bariátrico quien le hizo esa cirugía para poder compartir y llevar lo más pronto posible a ese paciente a quirófano. Felicitaciones, un tema muy bonito, bien doctrinado, muy didáctico para todos. Felicitaciones. Gracias, doctor. José León, adelante. Bueno, primero felicitar a Andy por la forma como captó la idea de la presentación, que es fundamental que se dé de esta manera y que el cirujano general entienda la importancia de conocer estas patologías y su forma de presentación clínica. Yo quería hacer un comentario con respecto al uso de la laparoscopia diagnóstica, que, bueno, el doctor Socorro también lo mencionó, tú lo mencionaste, José, y Andy también hizo el comentario pertinente. Sí, definitivamente debe pertenecer al arsenal de estudios iniciales que le debemos hacer a este tipo de pacientes, porque justamente es eso, es una laparoscopia diagnóstica. Mira, cantidad de veces entras con una presunción diagnóstica en estos pacientes y termina siendo una cosa totalmente distinta a lo que habías pensado que tenía este paciente. Por ejemplo, entras a un cuadro de obstrucción intestinal en un paciente con un antecedente de un bypass gástrico pensando que se trata de una hernia interna y resulta que es un fitobezoar, que es una cosa sumamente infrecuente, pero estos pacientes lo hacen y ni por la cabeza se te pasó que esto podía ser una posibilidad. Y es definitivamente la laparoscopia diagnóstica la herramienta ideal que te permite no solamente hacer la diferenciación diagnóstica en el momento del acto operatorio, sino tomar la terapéutica correcta y adecuada en este tipo de pacientes. Pasa lo mismo con patologías de índole infeccioso que piensas que se trata de una diverticulitis y termina siendo una apendicitis. Recuerden que la presentación del dolor es totalmente atípica en el paciente post-bariátrico y esto responde a una modificación de la fisiopatología y del comportamiento fisiológico que
se adapta a la nueva realidad anatómica de ese paciente. Entonces, sí, definitivamente la laparoscopia diagnóstica pienso que es ideal en el contexto del arsenal con el que cuenta el cirujano general. Ahora, lo que menciona el doctor Socorro de hasta dónde llegar, no sé qué piensa Andy con respecto a esto. Por supuesto, la habilidad técnica de cada cirujano definirá hasta dónde puedes llegar con la laparoscopia diagnóstica o si tienes que pasar de una laparoscopia diagnóstica a una laparotomía para terminar de resolver el problema, lo cual pudiera ser válido en el contexto de la falta de la habilidad técnica o de la ausencia de los recursos necesarios para la realización del procedimiento, porque si tienes que seccionar un asa, si tienes que cortar, no cuentas con las máquinas, no tienes el dispositivo adecuado en el momento que estás resolviendo la emergencia, probablemente el papagayo se enreda y vamos a tener que ir a una laparotomía. Entonces yo creo que el límite lo define, es multifactorial la definición del límite en términos de hasta dónde llegar con la laparoscopia en el contexto del manejo de la emergencia. No sé qué opina Andy en este contexto. No, 100% de acuerdo contigo. Lo que sí es cierto es que no podemos privarnos de un abordaje inicial laparoscópico. Introducir la cámara, un trocar no cuesta nada. O sea, es más fácil, porque puede ser que sea una brida y bueno, se corta la brida y listo, no pasó nada, pues, ¿ok? O una adherencia, eso es algo muy común para el cirujano general. Pero abordarlo directamente por la parotomía considero que tampoco no es la idea. También es cierto que muchos cirujanos generales que están en centros privados o en clínicas conocen algún un cirujano bariátrico, entonces que puede inclusive orientarle en cuanto a cómo podría ser el abordaje de manera inicial. Y yo creo que siempre el cirujano general debe buscar la manera de buscar algún tipo de apoyo para el tratamiento de este tipo de pacientes. Nunca está de más llamar y consultar alguna duda que se tenga. Yo creo que eso es importante. Y ningún cirujano bariátrico va a decir que no, pues yo creo que eso es importante. Y como lo mencioné anteriormente, es un tipo de cortesía, considero yo, de decirle o comunicarse y preguntarle al paciente cuál fue el cirujano que por supuesto que lo operó, tratar de contactar a este cirujano y preguntarle, por supuesto, el procedimiento que se le realizó. Si por algún motivo no puede ser, no se localiza, ver si algún cirujano bariátrico en el centro privado o público está disponible donde se le pueda consultar alguna duda. Tenemos una pregunta acá de la audiencia, el doctor Iván Áñez de Maracaibo, gracias por su pregunta. Dice, excelente exposición. Paciente con bypass gástrico y obstrucción intestinal diagnosticada, se le coloca sonda nasogástrica. Adelante, Andy. Bueno, es interesante porque todas las bibliografías que revisé, en la mayoría, prácticamente de todas, por no decir todas contraindican la misma por el tema de perforación. Por supuesto, es importante saber el tipo de procedimiento, ¿no? Si es una manga, si es un bypass, pero por lo general la contraindican. Es muy difícil que un paciente con obstrucción intestinal, con un bypass gástrico, o es muy infrecuente, o es este término, presente vómitos. Considero que no es tan común, por eso que también no está indicada colocar la sonda nasogástrica. Es que hay una pregunta que llegó directo al chat de la plataforma de aquí de la Trinidad por parte del doctor Josu Viteri, quien pregunta a la doctora Barca si existe algún dato clínico típico que haga sospechar de una complicación en un paciente bariátrico. Bueno, el tema está en que son muchas las complicaciones, ¿no? Pero si nos referimos al dolor abdominal, en donde un paciente por ejemplo, con bypass gástrico y, por ejemplo, o algún tipo de cirugía derivativa, bypass, bagua, y tiene dolor abdominal, uno lo primero que debe tratar de descartar es una hernia interna. Si bien es cierto, como les mencioné en el video, se cierran los espacios, pero el que se cierre tampoco quiere decir que un paciente, podemos dar por contado que, bueno, se cerraron los espacios, no va a presentar hernia interna. A veces esos espacios, con la pérdida de la grasa intraabdominal, con el pasar del tiempo, se pueden inclusive abrirse, ¿no? También, por supuesto, va a depender del tipo de sutura
que tenga con el que haga el cirujano el cierre del mismo. Pero en el caso de hernia interna, que considero que es el más temido como complicación, el paciente ciertamente puede tener un dolor que, si bien es cierto, puede ser difuso o localizado en el abdomen superior. Inclusive el paciente refiere que cuando adopta algún tipo de cambio de posición o lateralización, el dolor mejora. Eso es porque la disposición de las asas inclusive vuelve a su estado, si se quiere, o sale a las asas del espacio que está, donde está siendo herniada. Pero nos ha pasado, por ejemplo, que hemos tenido pacientes con estos síntomas. Al día siguiente están mucho mejor, le hacemos una tomografía, no se ve hernia interna, pero luego vuelve a tener nuevamente estos síntomas durante esa hospitalización. Nosotros de igual manera hacemos la laparoscopia. ¿Y qué es lo que vemos? Un espacio abierto que no está herniado. Entonces quiere decir que a veces ese intestino entra, produce los síntomas en ese espacio y vuelve otra vez a salir. Entonces ese paciente que puede tener estos síntomas de dolor intermitentes, es por eso que el tema de la laparoscopia es importante. Uno de los signos clínicos que los cirujanos bariátricos le tenemos mucha fe es la frecuencia cardíaca, el pulso. Correcto, yo lo Si mencioné quieres hacer anteriormente. algún comentario sobre eso, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas. O sea, podemos tener un paciente, y lo mencioné en la presentación, un paciente que puede tener los laboratorios normales, puede inclusive tener un dolor leve, porque el paciente te dice, no, doctor, yo no, tengo una pequeña molestia. Puede estar tolerando la vía oral, puede estar evacuando, pero taquicardia 120. Este paciente, o sea, podemos hacerle una rayos X como procedimiento, pero sin lugar a dudas, este paciente, por lo general, nosotros, o lo que dicen las guías, ¿no? Es hacer una laparoscopia. No esperar a que el paciente se descompense, no esperar a que el paciente haga otra manifestación. Entonces es mejor hacer una laparoscopia, no encontrar nada, y uno dirá, bueno, pero exponer a este paciente a una laparoscopia, pero de eso se trata, ir cambiando esta mentalidad de pensar de que una laparoscopia puede ser ciertamente lesiva, pero lo que sí es cierto, que un paciente con una hernia interna que puede tener más de 8 horas puede ser un evento catastrófico desde el punto de vista abdominal. Segmentos de intestino isquémicos irreversibles con resecciones bastante importantes. Pareciera entonces que queda en el ambiente que el manejo del paciente bariátrico, como siempre se ha dicho, es por parte o debe ser hecho por un equipo multidisciplinario, que incluye el cirujano general, incluso el cirujano general con experiencia en laparoscopia avanzada, con experiencia en cirugía biliar, el cirujano bariátrico, también un gastroenterólogo que esté inclinado hacia la comprensión de todos estos fenómenos anatómicos y fisiológicos diferentes, y también radiólogos que puedan ayudarnos no solo en radiología diagnóstica, sino en radiología intervencionista. 100%, Entonces, correcto. como que hacia allá van los esfuerzos, hacia allá va el manejo de este paciente, que debe ser multidisciplinario, ¿no? Totalmente. Bueno, no sé si le doy la palabra a José León, que es además el anfitrión de esta actividad, para hacer el cierre. Y bueno, agradecemos profundamente desde la sección, en nombre de María Gabriela Padilla nuevamente, en nombre de Pedro Monsalvi y mi persona. Agradecemos enormemente a todos los participantes, a todos los que intervinieron, por supuesto al doctor Andy Abarca por su excelente exposición. Y bueno, no me queda más que darle la palabra al doctor José León Tapia para que concluyamos la actividad. Bueno, yo también quiero extender la felicitación inicialmente a Andy, a ti, José, y a María Gabriela, y a todos los integrantes de la sección de cirugía bariátrica de la Sociedad Venezolana de Cirugía, por esta iniciativa de un tema tan interesante que debe ir dirigido definitivamente a los cirujanos generales. Hay un comentario final en el chat que no voy a dejar pasar porque me parece bien importante, del doctor Luis Lebel,
con respecto al tema de la sonda nasogástrica. Se le enseña a todos los residentes que nunca usar sonda nasogástrica porque el riesgo de perforación es muy alto y no hay nada que descomprimir. Y que dolor abdominal y taquicardia debe ser considerado una urgencia en pacientes posbariátricos. Y creo que ese último resume muchísimo lo que significa la emergencia del paciente posbariátrico desde su interpretación clínica, ¿no? Nuevamente agradecerte, Andy, por la magnífica Muchas gracias a presentación. ustedes. José, a ti por por el excelente manejo de la sesión. Y desde la Sociedad Venezolana de Cirugía queremos invitarlos para la próxima actividad, que será el mes que viene, por las redes sociales y por el chat de la sociedad. Estaremos informando el tema y la fecha pertinente. Y recuerden que esta actividad quedó grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la Sociedad Venezolana de Cirugía y a la página web de la misma sociedad, con la finalidad de que esté disponible para todos ustedes y la puedan consultar en el momento que desean. Y bueno, también la vamos a subir en la página web de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica para que los que la visiten tengan la oportunidad de verla, descargarla y disfrutarla. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente semana y nos vemos en un mes, Dios mediante.